violenta, el dolor nos informa de ese daño. Por ejemplo, un infarto, se produce una necrosis de una zona del corazón y el dolor nos informa de que en esa parte del corazón ha habido un daño, ¿no? Ha habido una necrosis. O bien nos puede avisar, de que hay un peligro de que esa necrosis se produzca, ¿no? Y la función del dolor es evitar que se produzca ese daño, esa necrosis, ¿no? El ejemplo típico de que si ponemos la mano en el fuego, podemos notar dolor antes de quemarnos, ¿no? Y el dolor nos está avisando de que retiremos la mano del fuego para precisamente que no se produzca esa necrosis. Y esto sería básicamente el sentido biológico del dolor, ¿no? O bien que nos informa del daño, o bien que evita que se produzca un daño. La cuestión es que luego, como veremos, hay multitud de experiencias en las que vemos que el dolor se sale de estos dos sentidos, ¿no? Porque hemos desarrollado, o somos una especie que hemos desarrollado un sistema nervioso, un cerebro tan complejo que dicen que el cerebro se activa para generar una conducta, ¿no? La función es, el objetivo es generar una conducta en el individuo, una conducta que puede ser de evitación, como hemos dicho, retirar la mano, o de reparación del daño. Cuando ya se ha producido el daño, el dolor nos está avisando de que ese daño existe y que tenemos que hacer algo para repararlo. Puede ser pues hacer reposo, o tomar un medicamento, o que haya que hacer una cirugía, o lo que sea, pero tenemos que hacer algo para reparar ese daño. El dolor es un sistema de alarma, ¿no? Ahí está sonando la alarma, la función es avisar y protegernos, ¿no? Un sistema de alarma como puede ser el de una casa que tiene un montón de sensores distintos en casa para avisarnos de si hay algún ladrón o hay fuego, ¿no? Y el organismo también tiene millones de sensores distribuidos por todo el organismo que avisan al sistema, ¿no? Al cerebro, de cómo está todo en el organismo, ¿no? Si hay algo que sale de los parámetros homeostáticos, ¿no? Entonces la alarma suena, y entonces cuando suena la alarma pensamos, ¿no? O hay ladrón o hay un incendio, normalmente. Bueno, el caso es que la alarma también puede sonar, pero resulta que ni hay incendio ni hay ladrón, ¿no? Y esto es lo que conocemos como las falsas alarmas, ¿no? Tenemos un sistema de alarma tan bueno en la casa que resulta que se nos ha colado una mosca y detecta el movimiento de la mosca, ¿no? Pues la verdad es que es un sistema muy bueno, ¿no? Porque nos está protegiendo la casa de una forma que probablemente los ladrones no conseguirán entrar sin que suene la alarma, ¿no? O es tan bueno que nos detecta cuando intentamos encender un cigarro con un mechero y detecta la llama del mechero y salta la alarma de incendios. Y hombre, pues será muy bueno el sistema de alarma, pero la verdad es que nos está fastidiando un poco la vida, ¿no? Entonces tendremos que actuar sobre el sistema de alarma, ¿no? Para corregir, ¿no? Y para que nos avise cuando realmente nos tiene que avisar, que es cuando hay ladrones o hay un incendio. ¿Y el organismo cuáles son las falsas alarmas? Pues lo que conocemos cuando hay dolor sin daño, ¿no? Por ejemplo, en el dolor de espalda persistente, en la migraña y en la fibromialgia, ¿no? Son tres de los ejemplos sobre los que nosotros básicamente trabajamos. Hay más, pero nosotros trabajamos sobre estos tres, ¿no? En ellos, en la migraña, sabemos que incluso cuando una persona con migraña, por muy intensa que sea, y en plena se le hace una resonancia magnética o un escáner cerebral, no se encuentra nada en términos de inflamación o de lesión. O en la fibromialgia lo mismo, ¿no? Si se hace las personas con fibromialgia, allá donde les duele, se investiga con todos los métodos que tenemos para investigar y no se encuentra nada patológico allá donde duele. Y en el dolor de espalda persistente, que sí se pueden encontrar cosas, porque claro, ¿a quién no se encuentra una alteración, una artrosis o una protrusión o incluso hernias cuando se le hacen resonancias magnéticas? Pero lo que se ha visto que en el dolor de espalda persistente, ese dolor no está en relación la mayoría de las veces con esos cambios que se ven en la columna. Por tanto, se puede considerar también que es una falsa alarma. Ejemplos de experiencias tenemos muchos y seguramente que los que estáis ahí escuchando tendréis experiencias propias o experiencias conocidas, de gente conocida, en las que esto de que el dolor avisa de un daño cuando ya se ha producido o evita el daño, pues probablemente
no se encaja, ¿no? Con las experiencias que tengáis o que conozcáis. Aquí os voy a contar algunas. Andrés, arriba a la izquierda, es un agricultor yo trabajé en Valdegovía, en la zona rural de aquí de Álava, y Andrés, pues, contándolo rápido, pues una noche de verano, estando solo, con una empacadora, se le atascó el brazo en la empacadora y no podía soltar, le rompió el cubito y el radio, y viendo que ya no podía salir y viendo que le iban a encontrar allá muerto, dijo que eso no podía pasar, y con una navaja se cortó el brazo por los sitios donde se había roto los huesos. Se hizo un torniquete para no sangrar, fue corriendo al tractor donde tenía el teléfono, hizo unas llamadas y subido al tractor llegó hasta el camino donde iba a llegar la ambulancia, porque donde estaba no podía llegar. Bueno, pues él cuenta que durante todo este tiempo no tuvo dolor. Luego sí, cuando llegó la ambulancia tuvo dolor, ¿no? Y esto ya sabemos que el sistema tiene los mecanismos para que esto se pueda producir. En cambio tenemos el otro caso del neurofantasma, en el que uno puede tener dolor, mucho dolor, en una mano que no existe, ¿no? En las personas amputadas, ¿cómo puede ser que duela algo que no existe? Bueno, pues esto ocurre. El ejemplo de la gota, que está publicado en el British Medical Journal, un trabajador de la construcción que saltó sobre una tabla con un clavo que le atravesó la gota con un dolor, a este sí le dolía, tenía un dolor tremendo, le llevaron al hospital, no dejaba que nadie le tocara, le hiciera nada, le metieron de todo en el hospital y consiguieron sacarle el clavo, viendo que no le había hecho nada, sino que le había atravesado el clavo entre los dedos y no le había hecho nada, pero él tenía muchísimo dolor. Abajo a la izquierda podemos estudios que se han hecho con hipnosis, en los que se llega a provocar, con la hipnosis se puede llegar a provocar dolor, también se puede llegar a mejorar o quitar el dolor a través de la hipnosis, y esto se ve como las resonancias magnéticas funcionales se ve, ¿no? Las partes del cerebro que se activan, ¿no? Este corredor de San Fermín, veis la avería que tiene ahí en el muslo, y no hemos tenido la oportunidad de hablar con él, pero seguramente si le preguntásemos si en ese momento tenía dolor, estamos seguros, convencidos de que nos diría que no tiene dolor. Abajo es un ejemplo de un estudio que se hizo en personas voluntarias en las que se les puso unos electrodos en la cabeza para darles se les dijo que querían investigar qué pasaba con la electricidad al pasar por la cabeza, que sabían que era seguro, que no era peligroso, pero querían saber qué pasaba y que en algún caso podía provocar dolor de cabeza. Más de la mitad tuvieron dolor de cabeza, cuando en realidad la electricidad no pasó por ninguno de ellos, ¿no? Pero solamente el hecho de haber generado esas expectativas generó dolor. Luego están las experiencias de las guerras, ¿no? De los soldados, ¿no? En las que cuentan los cirujanos que atendían a soldados en la guerra, que decían que necesitaban muy pocos analgésicos, morfina, para unas heridas tremendas o amputaciones, cuando los mismos pacientes civiles necesitaban mucha más analgesia que los soldados. Aquí se explica como que los soldados, bueno, pues tenían heridas tremendas, pero estaban vivos y probablemente muchos de ellos volvían a casa con sus heridas o sin sus piernas o sus brazos, pero se volvían vivos a casa, ¿no? Bueno, no voy a contar más. El caso es que todo esto para explicar que el dolor no es igual a daño. Una cosa es el dolor y otra cosa es el daño, ¿no? Pueden ir juntos, o sea, cuando yo me doy un martillazo en el dedo y me rompo, lo normal es tener el dolor, hay un daño asociado al dolor, pero como vemos puede haber un daño sin dolor y puede haber dolor sin daño. Lorimer Moseley, que es uno de los principales investigadores en este cambio del paradigma del dolor australiano, dice que toda experiencia de dolor es una respuesta excelente, aunque desagradable, frente a aquello que el cerebro juzga como una situación de peligro. Y esto es lo fundamental, es una respuesta excelente porque, como hemos visto, necesitamos el dolor para vivir. Es desagradable porque para cumplir su función tiene que ser desagradable, pero sobre todo es que frente a aquello que el cerebro juzga como una situación de peligro. Y esto es lo principal, ¿no? Que el cerebro valore algo como peligroso para generar dolor. Y esto es suficiente, luego haya daño o no haya daño. Y para que se genere el dolor, se tiene que activar a nivel del cerebro algo que hemos estado contando que es la matriz del dolor, aunque este concepto de la matriz del dolor ahora ya está en revisión, pero bueno, nos sirve un poco para explicar que es una red neuronal que se activa, que afecta a muchas partes del cerebro y que se activa para tener la experiencia del dolor. Hoy se sabe que esta matriz no es específica del dolor, sino que se activa también en otras situaciones de percepción de amenaza, no de saliencia, pero
bueno, pues lo que sí que sabemos es que para tener la percepción de dolor en cualquier parte del cuerpo se tiene que activar esta red neuronal en el cerebro. Y aquí, bueno, las resonancias magnéticas funcionales son tecnología que nos permite de alguna forma ver esas partes del cerebro que se activan, ¿no? Y en este caso es la percepción, cómo se activaría esa red neuronal en el cerebro en una persona con dolor. El David Butler, que es otro colega de Oliver Mosley, dice que el dolor va a existir cuando la evidencia creíble de peligro es mayor que la evidencia creíble de seguridad. Es decir, que hay una balanza entre la seguridad y el peligro o la amenaza, ¿no? Y el organismo, el cerebro, está continuamente, permanentemente valorando la seguridad y la amenaza del organismo. En base a toda la información de que dispone, que le está llegando en cada momento, cada milisegundo está llegando información de esos millones de receptores, está llegando información al cerebro de cómo está cada parte del cuerpo, pero también utiliza el cerebro toda esa información que ha ido acumulando a lo largo de toda su vida, ¿no? A través de las experiencias propias o aprendizajes por observación, aprendizajes por la cultura, todo eso también influye. Y luego el contexto, ¿no? La información que viene del contexto en cada momento. Aquí están reunidos en el cerebro lo que llamamos el Comité de Evaluación del Estado Corporal, en el que están evaluando la seguridad y la amenaza en el organismo, ¿no? Y ahí está la nocicepción, ¿no? Que es una parte importante, que es, como ahora veremos, que es la que informa de daño o peligro en el cuerpo, pero aparte de la nocicepción, también están reunidos en este comité los significados que atribuimos, ¿no? Las sensaciones, el contexto, las memorias, la propiocepción, que es la información de posición del cuerpo en el espacio, las creencias, la percepción visual, la interocepción, que es la información del interior del cuerpo, las emociones, la atención, las expectativas, las experiencias propias, ajenas, en fin, la cultura, todo esto están reunidos ahí en el cerebro y están en cada momento decidiendo hacia dónde tiene que ir la balanza, si hacia la seguridad o hacia la amenaza. ¿Qué cosas hacen que la balanza se incline hacia la amenaza? Por un lado, pues la nocicepción, ¿no? ¿Qué es la nocicepción? La nocicepción es la información de daño o peligro en el cuerpo. El sistema nociceptivo está formado por aquellas neuronas que están especializadas en la detección de daño o peligro, ¿no? Y tienen estos receptores que vemos aquí abajo, mecánicos, térmicos o químicos, tienen en sus terminaciones que se llaman nocisensores, son sensores de daño o de peligro, que no son sensores de dolor, porque ya hay que decir y repetir todas las veces que haga falta que no hay receptores de dolor en el cuerpo, ni vías de dolor, porque el dolor se genera siempre en el cerebro cuando se activa la matriz del dolor. Por tanto, no puede haber receptores en la periferia, en los tejidos. Ahí lo que hay es receptores de peligro o de daño. Entonces, cuando yo tengo algo en la mano, un estímulo, que un térmico, un golpe, por ejemplo, o un pinchazo, que estimula un receptor, un nociceptor de estos, manda la información a través de una vía nociceptora, que no vía de dolor, no existen vías de dolor, una vía de nocicepción, en la médula espinal se cambia a otra segunda neurona y esa manda información hasta el cerebro y el cerebro evalúa esa información. Pero hemos dicho que esta es una parte muy importante que nos informa del daño o peligro en el organismo, en los tejidos, pero no es solamente esto, porque ¿qué otras cosas pueden hacer que la balanza se incline hacia la amenaza? El catastrofismo, por ejemplo, ¿no? Y esto en las personas con dolor persistente es muy, muy habitual, ¿no? ¿Y esto en qué consiste? Hay tres conceptos que tienen que ver con la catastrofización, que son la rumiación, la magnificación y la desesperación. La rumiación es el estar todo el día con el dolor en la cabeza y todo el día pensando en el dolor y no poderme quitar el dolor de mi cabeza, ¿no? La magnificación es atribuir un significado de amenaza al dolor mayor del que realmente es, y la desesperación, la sensación de no poder hacer nada para evitar este dolor, ¿no? Gente que ya que ha pasado por muchos especialistas, que ha probado muchos tratamientos y están totalmente desesperados de que ya ven que nada les hace, ¿no? Les alivia el dolor. Más cosas, las falsas creencias. Las falsas creencias, hay muchas falsas creencias en el tema del dolor. Vamos a comentar algunas en concreto sobre el dolor lumbar, como por ejemplo, arriba a la izquierda, que correr es malo para la espalda. Esto tiene su parte intuitiva, ¿no? Porque de hecho hay muchos médicos que aconsejan o desaconsejan el correr, porque intuitivamente parece como que el impacto del correr en los discos es malo, ¿no? Puede dañar más los discos. Bueno, pues esto ya se ha demostrado con estudios que
el correr, las personas que corren tienen los discos mejor que las personas que no corren. La postura, ¿no? Siempre, ¿no? Nos han dicho de la postura, cuidado con la postura, siéntate con la espalda recta, con un ángulo recto en las caderas, las rodillas, los pies bien apoyados en el suelo, y ¿no? El cuello no sé cómo, la vista tal. Bueno, pues esto se ha visto también que no es cierto. Primero porque desde el punto de vista biológico tampoco tiene demasiado sentido el mantener una postura como esta, ni ninguna otra. Ni ninguna otra. El cuerpo lo que necesita sobre todo es el cambio, cambiar de postura, ¿no? Así que no le demos tantas vueltas y tanta importancia a la postura, que el cuerpo ya se va a encargar de ponernos en aquella postura, en aquella posición que resulte más cómoda. Buscar la postura cómoda y olvidaros del resto, ¿no? Nada más. También hay que evitar doblar la espalda para coger objetos del suelo, por ejemplo, ¿no? Está Internet plagado de imágenes como estas, ¿no? En el que, claro, si tú ves que ahí cuando agachas, doblas la columna, te ves esos rayos, la columna ahí roja y esos rayos en la espalda, pues ya te está dando la sensación, la imagen de que te estás dañando la columna cuando haces este movimiento. Bueno, pues esto no es cierto. O sea, no hay nadie ha demostrado que coger un objeto del suelo de una forma o de otra sea mejor o peor para la espalda. Lo que hay que hacer es utilizar la postura más eficiente, ¿no? Que sería, pues en este caso, doblar las rodillas y doblar también la espalda, ¿no? Porque eso es, desde el punto de vista ergonómico, es lo más eficiente. Pero se puede doblar la espalda sin ningún problema. Evitar la actividad que produce dolor, ¿no? Siempre muchos médicos, ¿no? Que se aconsejan también, bueno, pues camina o hace ejercicio hasta que tengas dolor. Y cuando tengas dolor ya dejas de hacerlo, ¿no? Porque se supone que ya cuando el dolor si empieza el dolor ya te estás dañando algo. Bueno, pues esto tampoco es cierto, ¿no? Se puede tolerar un cierto dolor y luego es importante el significado que le damos en ese momento al dolor. Si pensamos que nos estamos haciendo daño, evidentemente no es lo mismo que si pensamos que es un sistema que nos está protegiendo cuando realmente sabemos que no tenemos daño. O sea, que un nivel de dolor no pasa nada por tener cuando hacemos actividad física. Que la hernia es para toda la vida. Tampoco es cierto, ¿no? ¿Cuántos pacientes nos dicen es que vienen con dolor? Y yo es que hace 10 años me dijeron que tenía una hernia de disco. Bueno, hace 10 años eso, primero habría que ver si esa hernia realmente era la causa del dolor y a saber cómo está esa hernia ya, ¿no? Porque se ha visto con los estudios que a los 9 o 12 meses un porcentaje muy importante, hasta casi un 70% de las hernias que de verdad generan problemas, desaparecen. Luego el tema de las resonancias, ¿no? Que la gente cree que tienen que hacer resonancias para que sepan qué es lo que tienen y así poderle poner tratamiento. Bueno, pues no es cierto. Las resonancias, hay muy pocas indicaciones para hacer resonancias y luego hay que tener mucho cuidado con la información que se da después de las resonancias, como veremos ahora. Por el significado, otra cosa que va también hacia la balanza, ¿no? La importancia del significado. A la izquierda, un estudio en el que a algunos pacientes se les estaba explorando el dolor en la pierna y se les elevaba, ¿no? La exploración esta que hacemos con la pierna recta y a unos se les decía que se estaba explorando la distensibilidad del músculo y a otros la distensibilidad del nervio. Tenían más dolor aquellos a los que se les decía que se les estaba explorando la distensibilidad del nervio. Porque eso del nervio, claro, distendir el nervio tiene mala prensa, ¿no? En cambio, estirar el músculo tiene muy buena prensa. Todos estamos estirando cuando hacemos ejercicio. Bueno, pues solamente ese significado hacía que unos tuvieran más dolor que otros. O alguien que ha tenido dolor en el pecho, que tiene dolor en el pecho y hace un mes ha tenido un infarto, claro, el significado que le otorgarán no tendrá nada que ver con alguien que estaba haciendo una actividad física de la que sea y tiene un dolor parecido, ¿no? Los significados son completamente distintos y las repercusiones también, ¿no? Y lo que decíamos de las hernias, este es un estudio en el que se hizo en personas que no tenían dolor de espalda, se les hicieron resonancias magnéticas de los 20 a los 80 años y se veían que conforme cumplían edad cada vez tenían más cosas, degeneraciones discales, abultamientos, protusiones discales, degeneraciones facetarias, insisto, personas que no tenían dolor. Así que cuidado con la información si se hace resonancia magnética, cuidado con la información. Este es un estudio en el que se hizo a personas con dolor de lumbar, se les distribuyó en dos grupos, descartando patología grave, y a unos se les dijo, los hallazgos de la resonancia son normales para su edad. Y a otros se les dijo, en la resonancia hemos encontrado que usted tiene, y se les dio todo el informe de la resonancia. Se evaluaron los dos grupos al cabo de 6 semanas y vieron que aquellos a los que se les había dicho que lo que se encontraba era normal para la edad, estaban mucho mejor en todos los parámetros que se habían
medido como el nivel de dolor, la percepción, el estado funcional físico, incluso el estado funcional mental, que aquellos a los que se les había dado todo el informe de la resonancia. Por la importancia del significado que se le da, ¿no? Si yo creo que mi espalda es frágil y tengo que protegerla, ¿no? Pues haré todo lo que sea por proteger esa espalda. Y eso es fácil que conlleve a la cronificación del dolor. Pero en cambio, si lo que pienso es que mi espalda es potente y está sobreprotegida por un sistema que la está intentando sobreproteger por el motivo que sea, bueno, pues podría hacer una actividad física sin miedo y eso es probable que conlleve, como ya veremos, a la recuperación, ¿no? O las imágenes, ¿no? De la izquierda, si yo me imagino mi espalda como la de la izquierda o como la derecha, pues no tendrá nada que ver en cómo me muevo, ¿no? O cómo hago las actividades de la vida diaria, ¿no? La baja autoeficacia también hacia la amenaza, ¿no? ¿Qué es la autoeficacia? La confianza personal para llevar a cabo una actividad con el objetivo de lograr con éxito un resultado deseado. ¿Qué pasa a las personas que tienen baja autoeficacia? Es decir, que tienen el locus de control externo, ponen la solución fuera de ellos, ¿no? Aquellos que, ¿no? Qué mala suerte tengo, solo se me quitará el dolor si me ponen una inyección o me dan una medicación o me hacen una resonancia y ven lo que tengo, o siempre la solución tiene que venir de fuera, ¿no? Ellos no pueden hacer nada, ¿no? Y esto se ha visto que posicionarse en esta posición, el pronóstico es peor que en una posición de locus de control interno. Las expectativas negativas, ¿no? También el crear expectativas negativas, sabemos que activan distintas zonas en el cerebro. El crear un contexto positivo como a la izquierda activa unas redes neuronales, ¿no? Y libera una serie de neurotransmisores que son distintos, sí que si se generan expectativas negativas, que se activan otras redes neuronales y se liberan otra serie de sustancias que no las vamos a entrar, ¿no? Y el miedo al movimiento, ¿no? Cuando, claro, si tenemos una información catastrófica de que tengo un dolor lumbar y de repente me dicen que cuidado, no te muevas porque te puedes hacer daño, no te agaches, no hagas tal, entonces empiezo a coger miedo a moverme, evito todo, ¿no? el hacer todo ese tipo de movimientos. Esto conlleva la discapacidad, el desuso, incluso puede llevar incluso a la depresión. Y esto entramos en un círculo ahí que al final podemos llegar a tener dolor crónico. En cambio, si vamos por la otra vía de movernos sin miedo, ¿no? Confrontarnos la vida no sabiendo que no tengo nada importante o que me han encontrado algo pero que no tiene importancia, ¿no? Podré moverme sin miedo y eso favorecerá que me lleve a la recuperación. Luego la atención, también es muy importante la atención que centramos en aquellas partes del cuerpo donde nos duele, ¿no? Porque este es un estudio que se hizo con personas con dolor, personas voluntarias en las que se les hizo estímulos nociceptivos y querían medir el grado de dolor que tenían, ¿no? Y en un momento se les dio una crema en la mano y se les dijo que esa crema era sensibilizante y por tanto el estímulo en la mano les iba a doler más que en el resto del cuerpo. Efectivamente, cuando hicieron el estudio vieron que les dolía más en la mano que en el resto del cuerpo y les hicieron una resonancia magnética funcional que se ve aquí y en la médula espinal se vio que la actividad que llegaba desde la mano a la médula espinal, la actividad nociceptiva era mayor justo en esa zona más que en el resto, pero la trampa era que la crema no era sensible, ¿no? Era una crema hidratante normal, pero ellos sentían más dolor y había una mayor actividad nociceptiva a nivel de la médula espinal, ¿no? O sea, el hecho de haber creado esa expectativa y centrar la atención en aquella parte del cuerpo, que en este caso era la mano, había hecho que se activaran unas vías que generaban luego una mayor actividad nociceptiva. Todo esto hace que la percepción de amenaza sea mayor y que el dolor pueda estar más presente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? No, vale, todo esto está muy bien, pero ¿y ahora qué hago yo con toda esta información, ¿no? ¿Cómo le doy la vuelta? Bueno, pues las herramientas que tenemos, que son las que nos van a contar ahora mis compañeros, son la educación en ciencia del dolor, la antinocicepción y el ejercicio terapéutico. ¿Qué es la antinocicepción? Pues tratar cuando hay nocicepción, cuando hay lesión, tenemos fármacos suficientes como para tratar bien esa lesión, ¿no? Con analgésicos, antiinflamatorios, no tenemos morfina, tenemos muchos analgésicos, ¿no? y coadyuvantes también que nos pueden ayudar a controlar ese dolor, insisto, cuando hay lesión. O la cirugía, si tengo una apendicitis, pues que me operen para quitarme el apéndice, o si tengo una fractura, que me inmovilicen con clavos o lo que sea, ¿no? O sea, eso cuando no hay nocicepción. Pero ya hemos visto que la mayoría de los casos de dolor persistente
no hay nocicepción. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues hacemos educación en ciencia del dolor, como estamos aquí Miren y yo con un grupo de personas con migraña, o ejercicio terapéutico, que es lo que nos contará, ¿no? Eskerrik asko, y ahora le dejo a Miren. Muy bien, eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñaki, oso interesgarria. Bueno, orain Miren ni pasako diogu hitza. Ya tienes el contacto, ya tienes que... Bueno, no sé si me ha dejado algo para contar Iñaki, porque bueno, ha hecho aquí un maratón de contar cosas. Pero bueno, voy a intentar explicaros cómo hacemos esto de educación en ciencias del dolor, ¿no? Vamos a ver qué es esto, ¿no? ¿Qué sería la educación en ciencia del dolor? Pues la educación en ciencia del dolor al final es una intervención en la que los pacientes lo que hacemos es darles conceptos sobre la biología y la fisiología del dolor, ¿vale? Para que comprendan más qué es lo que está pasando, qué pasa con su dolor y qué pasa en su cerebro al final. ¿Y esto por qué lo hacemos, no? Bueno, sabemos, porque se han hecho estudios y gracias a las resonancias magnéticas funcionales, que estas pruebas se hacen nada más normalmente en investigación, no se hacen en la vida normal, podemos ver cuándo hay dolor. En este estudio que hizo Mosley, que lo presentaba antes Iñaki, el fisioterapeuta australiano, se hicieron unas resonancias magnéticas funcionales a personas con dolor lumbar y se les proponía hacer un ejercicio que se sabía que no era dañino, que no les iba a producir más dolor, pero ellos ya tenían dolor. Entonces se hizo una resonancia magnética y se veían unas zonas, como veis, esas zonas con rock, aquí. En la parte de abajo, otra resonancia magnética funcional que se hizo después de 2 horas y media de pedagogía del dolor, de darles nociones sobre el dolor. Y se ve que está mucho menos activado, en este caso casi nada. Bueno, lo normal no es que sea esto tan mágico, tan rápido, pero sí que es cierto que ya se ve que hay una disminución de las zonas activadas del cerebro que tienen que ver con el dolor, entendiendo cómo funciona el dolor y entendiendo cómo funciona nuestro cerebro. Claro, porque partimos de que tenemos una red neuronal que tiene 100.000 millones de neuronas con 10.000 sinapsis cada una. De esas 86.000 millones están en el cerebro. Imaginaros qué es eso. Es una red impresionante de conexiones que, bueno, pues en muchos casos juegan a nuestro favor, pero a veces con el tema del dolor o de otros síntomas que persisten, la verdad es que nos pueden fastidiar bastante, ¿no? Claro, y algo que sabemos es que si cambiamos las condiciones, cambiamos esos conocimientos que se tienen, cambian las conectividades neuronales y por eso cambia nuestro cerebro, con lo cual puede ser que en un momento dado no se active el programa del dolor cuando antes estaba activando. Como veis en esta imagen, en la imagen de arriba sería una neurona que está conectando con otra y cuando hay un dolor persistente, bueno, pues hay zonas que están continuamente conectándose, continuamente. En la parte de abajo veis una neurona que empieza a dejar de conectarse porque se ha dejado de utilizar esa conexión. Y esto a veces ocurre cuando metes un concepto nuevo que hace que ya esa neurona ya no necesita estar ahí, con lo cual cambian esas conexiones y por tanto puede cambiar el resultado de ese cerebro. Vale, ¿y cuáles serían bueno, pues nuestras referencias, ¿no? Pues ya os hemos hablado de Lorimer Mosley, tenemos también a Lehmann, Guilford, y aquí en Vitoria tenemos a Arturo Goicoechea, que fue un neurólogo que trabajó en el Hospital de Santiago y que empezó a trabajar con el tema de la migraña, pues cuestionándose cosas, y con el que contactó Iñaki. Y bueno, a partir de ese contacto, pues Iñaki le propuso hacer los grupos y se empezó a trabajar con la migraña en esta línea. Entonces, Arturo Goicoechea tiene bastantes libros, algunos los primeros sobre todo en relación a la migraña nada más y otros, pues bueno, en relación ya pues, a más síntomas, ¿no? Y estos son un poco nuestros referentes, también son cosas que les aportamos a los pacientes para que tengan más conocimientos, para que sigan estudiando y algunas páginas web de donde pueden sacar también información en este sentido.
Porque lo que sí que se sabe, y en las últimas guías, en los últimos artículos, lo que dicen es que la educación sobre el dolor tiene que ser la primera atención, la atención de primera línea en una persona con dolor crónico, antes que toda la parte medicamentosa. Y esto, en cambio, no es lo que se está haciendo todavía, por desgracia. Pero, bueno, nosotros hemos empezado a trabajar en esta línea y esperamos poder aportar cosas a otros compañeros para que esto sea de primera orden, ¿no? Y además, algo que sabemos, ya hay mucha evidencia, pero es que aquí cerquita tenemos evidencia. Aquí os mostramos 4 estudios. El primero de ellos es un estudio que hizo Iñaki junto con otros compañeros del Centro de Salud de San Martín con personas con migraña, que se hizo pues, con un grupo de intervención y otro control en el que se valoraban varias medidas, entre ellas pues estaba el MIDAS, por ejemplo, que es un valor que lo que mira es la cantidad de discapacidad que provoca la migraña en las personas. Y en este estudio, pues bueno, era muy significativo lo que disminuía esa repercusión que tenía en la vida diaria de estas personas. De tal manera que, bueno, pues para que os hagáis una idea de una repercusión que era repercusión en su vida en todos los aspectos, pues bajaba a una repercusión mínima. Para que os hagáis una idea comparativamente con los medicamentos que tenemos ahora en relación a la migraña, no hay ningún medicamento que tenga esta repercusión y esta disminución del dolor tan importante. Y luego os presentamos también otro estudio de unas compañeras que hicieron un estudio con personas con fibromialgia, también en esta línea con este abordaje, que lo hicieron María Jesús Barrenengoa y otras compañeras fisios y médicas de Vizcaya, y también con unos resultados extraordinarios pues en cuanto a la catastrofización, a la kinesofobia, incluso a la disminución del dolor, habiendo personas que al acabar el estudio ya no cumplían criterios de fibromialgia. Con lo cual, bueno, pues también los resultados pues muy buenos, ¿no? Y también, pues bueno, es para mencionar el estudio que hicieron sobre el dolor lumbar en Valladolid, que es donde se creó la primera unidad de afrontamiento activo del dolor, con Miguel Ángel Galán y Federico Montero, en el que también, bueno, pues los resultados fueron muy buenos en cuanto a aumento de la funcionalidad y disminución del dolor. Y también en Burgos hay otras compañeras que están trabajando con la fibromialgia, con lo cual, bueno, pues tenemos mucha evidencia en esta intervención aquí muy cerca y, por supuesto, pues a nivel internacional también está habiendo bastante evidencia. ¿Y nosotros con qué tipo de pacientes estamos trabajando en este momento? Pues estamos trabajando con personas con migraña, personas con fibromialgia y personas con dolor de espalda. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque dentro del dolor persistente es donde hay más prevalencia. Entonces, bueno, por eso estamos trabajando nada más con este perfil de pacientes. No significa que cualquier otra persona con un dolor persistente, aunque sea en una zona solo, no se beneficiaría de este abordaje. De hecho, bueno, pues a veces se trabaja pues, a nivel individual o de otra manera. ¿Y cómo son nuestras intervenciones? Pues hacemos intervenciones grupales, sobre todo. Entonces, en el caso de la migraña son intervenciones más cortas. Se hacen 5 sesiones, que se hacen pues 4 sesiones de 2 horas, un día a la semana, durante 4 semanas, y luego una quinta al mes. En el caso de la fibromialgia y del dolor de espalda, como son personas que aparte del dolor y la fatiga y bueno, lo mal que están, tienen muy penalizado el movimiento, con lo cual después de las 6 sesiones de pedagogía se les ofrece unas sesiones de movimiento para que poco a poco vayan recuperando funcionalidad, que luego os explicará Daniel cómo se hacen esas sesiones. Y para nosotros es muy importante la entrevista de acogida. Cuando nos derivan a algún paciente, alguna paciente, porque la mayor parte de las pacientes que nosotros atendemos son mujeres. Entonces, bueno, pues cuando nos vienen tenéis que tener en cuenta que son personas que llevan un periplo de años en el que, bueno, pues han sido muy incomprendidas, han pasado de un profesional a otro, de profesionales de la medicina tradicional, de la medicina alternativa, todo tipo de masajes, medicamentos, hierbas, de todo. Además, en muchos casos
no se han sentido comprendidos ni por la misma familia, ni por la sociedad, ni por los profesionales que les hemos atendido y arrastran una vida de mucho sufrimiento respecto al dolor, pero también en muchos casos hemos detectado que también tienen pues, una vida con muchos, pues hay muchas personas con maltratos psicológicos, con maltratos físicos, en la niñez. Bueno, la verdad es que son personas que tienen un bagaje emocional muy duro, muy duro. Entonces, para nosotros es muy importante en esta entrevista validarles en su historia, validarles en su dolor, para crear un vínculo, ¿no? Porque necesitan ese vínculo, son personas que ya no creen en nada, ¿no? Y lo que nosotros les pedimos es un voto de confianza cuando ya están muy desesperadas, ¿no? Y eso precisa eso, ¿no? Que se sientan acogidas, que se sientan seguras y de esa manera, que estén como más preparadas para afrontar el grupo de otra manera, ¿no? También recogemos muchos datos, tenemos que ahora mismo nuestra unidad es una unidad piloto y la idea es que se instaure también en Vizcaya y Guipúzcoa y entonces, estamos metidos en un estudio de investigación y tenemos que recoger pues muchos datos, muchos cuestionarios. Recogemos datos pues datos de sensibilidad central, datos de catastrofismo, de kinesiofobia, de calidad de vida, de repercusión en la vida de personas con fibromialgia. Muchos datos tenemos que recoger, ¿no? Entonces, esta parte, es importante. Y luego para nosotros es muy importante la narrativa, que ellos nos cuenten cómo es su historia y cómo ha sido su historia de dolor. Es muy importante eso. No es tan importante que sea, como si dijéramos, real o no, porque siempre es real, ¿no? Es su historia. Porque eso les va a servir a ellos para verbalizar lo que ellas piensan sobre su dolor, que luego les va a servir a la hora de la intervención, ¿no? También en esta primera entrevista, algo muy importante, les explicamos en qué consiste este abordaje. Y es importante explicarlo bien, porque es un abordaje muy diferente a todo lo que les están diciendo y todo lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, les explicamos y les decimos que se testen un poco a ver si les resuena bien, si a ellos les parece que esto que les estamos contando puede tener que ver con su historia y si puede tener que ver y les puede servir en la evolución que puedan tener, ¿no? Y esto, nos parece importante. De hecho, luego lo que les proponemos es, les damos algo de información para que lean y les proponemos que si ellas creen que realmente les puede servir este abordaje, llamen para que les podamos meter en la lista para formar los grupos. Y luego, súper importante, y esto se lo repetimos muchas veces en la primera valoración, se lo repetimos también a lo largo de la intervención, muchas veces, tu dolor es real, te creemos, porque estas personas han sufrido esa falta de comprensión. Entonces es muy importante explicarles que su dolor es real, que les creemos mucho y que además lo sabemos por el tema de las resonancias magnéticas funcionales. Esto a ellas les da un punto, ¿no? Dicen, jope, me estás creyendo, claro, y sabes que es así, ¿no? Entonces para ellas es muy importante. Y en todo momento también intentamos quitarles culpabilidad, ¿no? Porque, claro, como ha sido hasta ahora, que supuestamente era algo psicológico, que se lo imaginaban, que parecía que no querían salir de eso, es como que la culpabilidad estaba en ellas, ¿no? Cuando realmente todo esto que, como nos ha contado Iñaki, se está produciendo en nuestro cerebro de una manera inconsciente. No somos tan capaces de gestionar ese dolor, ¿no? Y también queremos aportarles una mirada hacia el futuro, ¿no? Una mirada hacia el futuro con esperanza, en el que el dolor no sea lo que define y lo que decide cada una de las cosas que ellas hacen. No sabemos si finalmente van a tener dolor o no lo van a tener, pero desde luego sí que no sea el dolor el que sea el que les marque todo es muy importante. Y de hecho en los cursos muchas veces cuentan eso, ¿no? Pues todavía tengo dolor, pero ostras, he cambiado la mirada, ya no es lo mismo, ¿no? Y esto para nosotros es muy importante, ¿no? Darles ese punto de esperanza y de otra visión, ¿no? Y también les explicamos, por todo esto que os ha explicado ya aquí antes, ¿no? de que realmente muchas veces, aunque les han dicho que pueden tener un
una hernia, una protusión, no sé qué, cuando en su momento les explicamos que tiene un organismo razonablemente sano. ¿Esto qué significa? Significa bueno, que tiene un organismo normal para la edad que tienen, con cosas, pero que eso en sí mismo no justifica ese dolor tan intenso que tienen ni ese agotamiento en el caso de las personas con fibromialgia. Y esto se lo repetimos también muy a menudo, porque por lo que decía Iñaki, ¿no? Si tu visión de cómo está tu cuerpo es una visión de un organismo razonablemente sano, te vas a mover con ese cuerpo. Si crees que es un cuerpo que no tiene, ¿no?, lleno de tornillos y demás, como os ha mostrado, seguramente nos va a costar mucho más movernos. ¿Y qué es lo que les contamos en las clases, ¿no?, en la pedagogía, en las sesiones? Pues bueno, les explicamos los conceptos de los que os estaba hablando Iñaki, les explicamos qué es el dolor, el sentido biológico del dolor. Esto es muy importante para ellas, porque entender que tiene un significado es importante, aunque luego sepamos que les está haciendo un poco daño este sistema de alarma que está un poco desajustado, ¿no? También, ¿no?, el dolor no es igual al daño. Esto también pues les mostramos mucho, hablamos mucho del tema, de cómo se gestiona el dolor, del sistema nociceptivo, de los nociceptores, cómo se genera. Es importante que ellas tengan la imagen, porque esa información va a llegar a su cerebro y es parte de lo que puede hacer que esas conexiones vayan cambiando, ¿no? También les hablamos mucho de esa red neuronal, les mostramos cómo funciona, porque también les ayuda, ¿no? Y saber cómo funciona nuestro cerebro hace que cuestionen sobre todo parte de las cosas que ellas están sintiendo ¿no?, en su momento. Y por eso trabajamos mucho el tema de las percepciones también, tanto de las percepciones visuales, auditivas, ¿no?, y todo tipo de percepciones, para que cuestionen eso que ellas están sintiendo, pues acaso no es la verdad absoluta, ¿no? Las creencias se trabajan mucho, ¿no?, con mucha información, muchos estudios, muchas cosas, para que también, una vez más, ¿no?, se cuestionen dónde están. Hay otros aspectos como la tolerancia, la adaptabilidad de los tejidos, que es muy importante también. Pues ahí nos cuenta un poco, ¿no?, pues en el caso, por ejemplo, de personas que saben que tienen artrosis, que está pues muy penalizada la artrosis, ¿no?, pues como les explicamos que la propia tolerabilidad de nuestros tejidos y la adaptabilidad hace que, aunque nuestros huesos hayan ido disminuyendo de tamaño y aunque nuestros músculos igual no estén tan elásticos, no tienen por qué doler, porque nuestro cuerpo va tolerando esto. Otros conceptos importantes, pues que el dolor se aprende. Y hablamos mucho de cómo se aprende ese dolor, ¿no?, para que ellas puedan hacer una reflexión de cómo ha ido sucediendo en su caso, ¿no? Porque el dolor se aprende en base a, pues bueno, se aprende por experiencias propias, se aprende por imitación también, y luego se aprende también por la cultura, ¿no?, la cultura donde estamos inmersas. Y en esta cultura también metemos todos los aspectos de género, ¿no?, y esto lo solemos meter de una manera transversal, porque sí que creemos que de alguna manera sí que hay aspectos ¿no?, del tema del género, de cómo se maneja el género en nuestra sociedad, que pueden favorecer que el programa de dolor esté más activado, ¿no? Se lo planteamos pues bastante a menudo para que se cuestionen cosas y, bueno, pues en su caso si tuvieran que hacer algún cambio a ese nivel, ¿no? Las expectativas se trabajan mucho. ¿Qué expectativas tienen sobre su curación, sobre cómo pueden afrontar el futuro? Tener en cuenta que estas personas, a muchas de ellas, según les han dado el diagnóstico, les han dicho que es un diagnóstico para toda la vida y que tienen que aprender a vivir con dolor. No sé si alguno tenéis dolor, pero aprender a vivir con dolor, yo no tengo ni idea cómo se hace, pero la verdad es que me parece muy complicado, ¿no? Y eso además forma parte de lo que a ellas pues, les angustia mucho, les crea mucha ansiedad y además y depresión incluso, que muchas veces muchas personas que sufren dolor persistente nos hablan de un deseo de muerte e incluso pues, de intentos autolíticos. O sea, es algo muy serio, ¿no? Porque, bueno, pues el pensar en vivir siempre con dolor es bastante difícil.
Nos importa mucho que integren que nuestro cerebro es muy plástico, que se pueden hacer cambios y desde el primer momento les planteamos que hagan cambios, que hagan cambios en sus rutinas, que hagan cambios, cualquier cambio que puedan hacer. Eso ayuda a que las conexiones neuronales cambien absolutamente. Y en este sentido es muy importante. Trabajamos mucho los mensajes para cambiar esos mensajes, cualquier cosa que suponga un cambio y que suponga una activación de la neuroplasticidad y la neurogénesis. Además, saber que se puede reprogramar el cerebro es algo fantástico, ¿no? En todo esto también, y antes de todo, sí que les pedimos cierto compromiso. Tener en cuenta que, claro, son intervenciones muy largas y es importante, y sabemos que están mal, que están con dolor, que están cansadas, pero es importante que vayan a todas las sesiones, porque algo que ocurre, es que las sesiones están muy medidas, los conceptos cómo se van metiendo, cómo vamos, ¿no?, trabajando diferentes aspectos, y entonces es importante el que ellas se comprometan y que puedan seguir todas las sesiones. Y normalmente, sobre todo en el caso de la migraña sí que siguen mucho. En el caso de la fibromialgia, como tienen tan penalizado el movimiento, están tan cansadas, pues a veces les cuesta un poco más completar todo, ¿no? ¿Qué más? Muy importante es el tema de los bucles motores y cognitivos y emocionales también. Y en esto les contamos, ¿no? Y a la hora de plantearles también el compromiso, también les decimos que ya sabemos que no van a poderse mover, porque están en ese bucle motor. Tener en cuenta que cuando una persona se le pone en marcha su programa de dolor, también se les pone en marcha un programa de un poco de inmovilidad, con lo cual algo que les ocurre es que están muy rígidas, que les cuesta mucho moverse y sabemos que es un esfuerzo muy grande el poder hacer cualquiera de las actividades que les proponemos. Bueno, y como los temas más importantes al final, como conclusión y como resumen de lo que planteamos, y lo vamos repitiendo a lo largo de todas las sesiones, es que el dolor es normal, que es muy personal y que siempre, siempre, siempre es real y que nunca vamos a poder medir el dolor del otro, que siempre el dolor es personal y está bien. O sea, si alguien dice que tiene dolor, es que tiene dolor, ¿vale? Y que aprender sobre pedagogía del dolor le va a ayudar a la persona, le puede ayudar y además también ayuda a nivel social, ¿no? Porque si cambiamos un poco el planteamiento, el objetivo de atención, seguramente, podría servir a la sociedad hasta a nivel económico incluso, ¿no? Que haríamos menos pruebas, menos medicación y todo, ¿no? Lo que os comentaba Iñaki, ¿no? Que el dolor y el daño de los tejidos no siempre van relacionados. Y en el caso del dolor persistente normalmente no tienen prácticamente nada de relación. Y este es uno de las cosas que más nos cuesta que entiendan las personas que están con este dolor persistente, ¿no? El tema de que hay sensores de peligro, pero no de dolor. Nuestro cuerpo está continuamente recibiendo estímulos, algunos de ellos son sensores de peligro, son estímulos de peligro, pero nunca hay estímulos de dolor, ¿vale? Y el dolor siempre va a depender del contexto. No es lo mismo el muchacho que estaba corriendo en San Fermines con un toro detrás que un violinista que se corta con un cacho de papel en su dedo. Porque el contexto en el que está, ese dolor no tiene nada que ver. Seguramente el violinista sentirá muchísimo más dolor que el corredor de San Fermines, ¿no? El tema, del equilibrio entre el peligro y la seguridad, como os decía Iñaki, que eso continuamente, esa balanza, continuamente tenemos que trabajar, estamos continuamente insistiéndoles en que busquen las cosas que a ellas les producen más seguridad y que intenten ir evitando las cosas que les producen más peligro. El concepto de que el dolor es muy complejo e implica a todas las zonas del cerebro, que está todo muy interrelacionado y que cualquier cosa que hagamos en una zona del cerebro puede repercutir en todo. Entonces esto es como el efecto mariposa, ¿no? Que si movemos aquí las alas, no sé qué pasa en China, pero también, ¿no? Hay mucha
puede tener mucha implicación cualquier cambio que haga, ¿no? El dolor, conceptualmente, es uno de los sistemas de protección que tenemos muchos otros también. Cualquier síntoma al final intenta protegernos, siempre el dolor intenta protegernos para la supervivencia, es uno de los aspectos que ha ayudado a que el ser humano haya evolucionado más y que hayamos crecido tanto, ¿no? El dolor y otros síntomas. Que somos bioplásticos, que tenemos capacidad de neurogénesis, que tenemos capacidad de cambio, que ninguna situación de estas, de dolor persistente, es irreversible, que se puede mejorar mucho y, bueno, pues no, nuestra creencia absoluta de que las estrategias de afrontamiento activo promueven la recuperación. También les decimos a ellas, claro, somos honestos, sabemos que no todo el mundo mejora, pero sí que sabemos que las personas que se implican más, que están más como, bueno, a full, ¿no? Que están durante el tiempo, por lo menos que dura la intervención y hasta que empiezan a mejorar, están como a tope con esto, ¿no? Están leyendo, están viendo vídeos, están haciendo cambios, están intentando movimientos nuevos, actividades nuevas. Y esto sabemos que favorece que se pueda salir de ese bucle. Y para terminar, este sería bueno, la rueda que nosotros planteamos, ¿no? De cómo cuando nos viene la persona, ¿no? Su centro es el dolor, entonces lo que les aportamos es una comprensión del dolor mediante la pedagogía del dolor, todos esos conceptos que vamos trabajando, ¿no? Esto ayuda en sí mismo que aunque continúe ese dolor, comience a moverse, se atreva a moverse un poco, ¿no? Eso hace que cuando consigue moverse un poco se sientan más fuertes, se sientan con más control de su cuerpo, que ayuda a que vaya disminuyendo sobre todo el miedo al movimiento, esa kinesiofobia tan tremenda que tienen, y va aumentando la resistencia, va aumentando esa autoeficacia en que se pueden mover, en que pueden estar de otra manera, van volviendo un poco a la actividad normal y posteriormente es cuando ese dolor comienza a disminuir. ¿Vale? Y entonces, en todo esto, ahora con ese movimiento, después de esa pedagogía del dolor, es lo que nos va a explicar Daniel cómo se hace. ¿Vale? Eskerrik asko, denoi, y os dejo con Daniel. Muchas gracias, Miren. Eskerrik asko. Sí. Bueno, arratsaldeon guztioi. Yo soy Daniel, fisioterapeuta de la unidad, fisioterapeuta donostiarra que vive en Bilbao y trabaja en Gasteiz. Trabajo en AP desde 2022, me gusta, fan de la actividad física y desde que he conocido este mundo, pues fan también de la neurociencia, de la ciencia del dolor y de todo lo que implica. Vale, yo como he enfocado un poquito esta charla, es una charla que lo ha organizado Moviment, Quirón Escola. No me voy a parar en los beneficios que tiene la actividad física para vosotros, ya lo sabéis. Tiene un papel protector de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, bla, bla, bla. No me voy a parar. ¿A qué voy a ir? Voy a ir al pétate. ¿Cómo influye el dolor en la actividad física y en la vida diaria de los pacientes? Luego ya me meteré en el tema del afrontamiento activo, cómo haríamos la progresión y cómo nosotros trabajamos con los pacientes que tienen dolor persistente, ¿vale? He desgranado, ya veréis, he puesto varias preguntas que creo que serían interesantes que os fuésemos respondiendo. En caso de que tengáis alguna pregunta, luego me la hacéis, no tengo ningún problema, ¿vale? Vale, ¿cómo influye el dolor en la actividad física? Vamos a ir desgranando. Vemos que hay un cambio en el esquema motor. Ese dolor, lo que antes comentaba Miren, genera un cambio a nivel de la corteza motora, genera un bucle motor que lo que hace es que la forma de movernos cambia. En ese cambio del esquema motor, de ese patrón, se ha visto que hay un aumento del reclutamiento de la musculatura superficial y una disminución de la activación de la musculatura profunda. ¿Qué pasa? Si tengo esa percepción del peligro que hablábamos antes cuando tenemos dolor, se da un miedo y una evitación a ese movimiento. El dolor adquiere una estructura fóbica. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, ante esa expectativa de que me pueda doler, ante esa expectativa de peligro, ante el movimiento que voy a hacer, porque una vez me quedé clavado levantando un horno, tengo más boletos
al aumentar esa percepción de amenaza, de que se me reproduzca el dolor. Entonces evito hacer eso. ¿Vale? Y todos estos mensajes que hemos hablado antes, lo que ha comentado Iñaki de la cultura, va a influir en esa kinesiofobia. Y obviamente, con el cambio de los esquemas motores, los cambios en esos patrones de movimiento, se puede dar una atrofia por desuso. Una atrofia en la musculatura implicada en el movimiento del gesto del que estemos hablando, ¿no? Si es una flexión anterior, pues en la musculatura paraletra. Vale, esto a nivel somático. ¿Qué pasa? Nosotros queremos hacer un cambio en el paradigma. No estamos guiándonos por un punto de vista biomédico. Queremos cambiar el paradigma a un estilo biopsicosocial. Entonces, el dolor afecta en la esfera biopsicosocial, en la esfera psicosocial. ¿Cómo influye el dolor en estos pacientes o en esta gente? Vale, pues tenemos una ideación de cuerpo frágil. La gente que tiene dolor normalmente tiene esa percepción de que me puedo romper de cualquier forma o se piensan que son más débiles de lo que realmente son. Y la información que les demos influirá en esa ideación. Esto va a llevarnos a una disminución de la autoestima, disminución de la confianza. La disminución de la autoestima en el mundo del deporte, o sea, podéis imaginaros, puede llevar a unos valores, digamos, peores, un desempeño peor en la práctica deportiva, desde luego. Disminución de la confianza, una percepción de injusticia, de ese tipo de bucle rumiativo que también comentaba Iñaki, de el por qué a mí, esto no me puede estar pasando, no puedo hacer nada. También relacionado con el catastrofismo, se ha visto que niveles altos de catastrofismo nos llevan a menor índice de resolución del dolor. ¿Vale? Y la pérdida de identidad. Esto es súper importante. La pérdida de identidad se asocia a un mayor sufrimiento en los pacientes. ¿Qué es la pérdida de identidad? Si yo soy deportista, yo me considero deportista, el dolor va a influir en mi identidad como deportista. Esto parece muy obvio, ¿no? Bueno, pues no hago deporte y ya está. Bueno, sí, pero pensaros que es una madre y pierdo la identidad de madre porque no puedo cuidar a mi hijo o soy una persona que mi padre es dependiente y no puedo cuidar de esta persona por el dolor. Esa pérdida de identidad lo que va a hacer es aumentar el sufrimiento de la persona. Entonces, cuando estamos tratando con gente con dolor, todas estas esferas, todos estos conceptos los tenemos que tener claros y los tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? No somos motores, somos seres psicosociales. Entonces, no podemos guiarnos solamente, aunque hagamos deporte y nos centremos en la actividad, no podemos quedarnos solamente en la esfera bio. ¿Verdad? Vale, seguimos. Otra pregunta. ¿Cómo influye la actividad física en el dolor? Vale, voy a poner los diferentes estudios que responden a cómo o qué cambios genera la actividad física en todo el sistema nociceptivo y en el sistema del dolor. ¿Qué vemos a nivel del sistema inmune? Vale, se ha visto que, veis que, un pequeño matiz, veis que en la gráfica abajo a la izquierda pone pain. Como bien ha dicho Iñaki, eso no es pain, eso sería nociception, ¿vale? Estaríamos hablando de nocicepción, luego veríamos si se convierte en dolor o no. Pero en este esquema tendremos que modificar esa palabra por nocicepción. Vale, una vez contado esto, ¿qué se ve? Que en gente sedentaria hay un mayor fenotipo de macrófagos tipo M1. ¿Qué es esto? Simplemente estos macrófagos lo que hacen es producir un mayor número de citoquinas proinflamatorias, que lo que hacen es despolarizar la membrana del nociceptor. O sea, mandan información de dolor no, de nocicepción. Luego será dolor o no será dolor. Pero fomentan el hecho de que tengamos más nocicepción. Eso en gente sedentaria. ¿Qué se ve en gente que es físicamente activa? Tenemos macrófagos, mayor número de macrófagos M2, que no generan este tipo de interleuquinas, ¿vale? Es otro tipo de interleuquinas que no generan ese potencial de acción en los nociceptores. ¿En qué se traduce? Que una persona activa en general va a tener menor nocicepción que una persona sedentaria. No solo a nivel muscular, sino también a nivel de los astrocitos y de la glía. La glía, estamos hablando de eso a nivel medular, a nivel del sistema nervioso. ¿Claro? Incluso en neuropatías podría haber una disminución de la percepción. ¿Vale? Eso en cuanto a local, digamos, ¿vale? En cuanto al sistema inmune. Vale, ¿qué pasa? Y con los sistemas, esto es parte del mismo estudio, ¿vale? Tenéis aquí la referencia por si le queréis echar un ojo. Que vemos, antes lo ha comentado Iñaki, con el tema de la facilitación, cuando poníamos la atención, es la parte A, la parte de la izquierda, en el que vemos que la persona sedentaria tiene un impulso nociceptivo y esta gente cuando tiene dolor persistente muchas veces tiene inhibido el sistema endopioide
ese sistema de modulación descendente. Lo que hacen es, no modulan la señal nociceptiva. Y encima lo que hacen es facilitar. ¿Os acordáis de lo que ha dicho de la crema y la atención? Pues eso es un fenómeno de facilitación, ¿vale? Que hace que multiplica la señal nociceptiva. Esto es lo que pasa en una persona sedentaria. ¿Qué pasa cuando somos físicamente activos? Lo contrario. Podemos poner en marcha el sistema endopioide o serotoninérgico, que son dos de los moduladores descendentes del dolor. Entonces, ¿eso qué se va a traducir? En una disminución de la percepción del dolor y de la nociceptiva. ¿Vale? Tenéis la información más profundizada en el estudio, ¿vale? Si le queréis echar un ojo. Bien, ¿y qué pasa a nivel del cerebro? ¿Qué cambios genera a nivel cerebral en la actividad física? Pues hay un fomento de la neuroplasticidad. Nos lleva a generar nuevas conexiones a nivel neuronal, que hemos visto que es importante en la percepción del dolor del paciente. Desarrolla nuevos patrones motores. El hecho de exponerme a diferentes estímulos, a diferentes tipos de movimientos, va a generar nuevos patrones motores. ¿Nosotros cómo aprendemos a movernos? En base a repeticiones. La actividad física influirá en ello. Cambios en esa estructura fóbica del dolor. Todo esto acompañado de mensajes positivos, de educación en ciencia del dolor, el decir que no tienen miedo, que no deben de tener miedo al moverse, darles esa seguridad y aumentar la percepción de seguridad y disminuir la de amenaza, puede influir en que esos pacientes de forma progresiva puedan ir exponiéndose a esos movimientos, a esas condiciones que tenían penalizados, y producirá cambios en esa estructura fóbica. Mejora de la autopercepción simplemente por el hecho de exponernos. Y cuanto más nos expongamos a eventos y veamos que podemos desarrollarnos bien, nuestra propia percepción será mejor también. Con ello, una disminución de la ideación del cuerpo frágil y, como consecuencia, fomento de la modulación descendente. Bien, y tengo este último estudio que os quería enseñar, es del 2019. Es una revisión sistemática en el que analiza la hipoalgesia inducida por el dolor, o sea, por la actividad física, perdón. ¿Qué es la hipoalgesia? Vale, bueno, ¿qué vieron aquí? En la mayoría de los estudios que hablaban de hipoalgesia inducida por ejercicio eran personas sanas. Entonces, se ve que hay una hipoalgesia, o sea una disminución de la percepción del dolor en distancia y de forma local cuando no estamos en situaciones de dolor, ¿vale? O sea, si yo hago actividad física con las piernas, me reduce el dolor que pueda generar en el brazo o la nocicepción que pueda generar en el brazo. Y si hago ejercicios de brazos, notaré una disminución, o sea, se ha visto que hay una disminución de la activación de los nociceptores en esas extremidades superiores. Bien, ¿qué pasa cuando hacemos esta revisión sistemática y analizamos los casos de los efectos de la actividad física en casos de personas con dolor persistente? Los resultados son más variados. ¿De qué va a depender? Va a depender muchísimo de la narrativa, de las expectativas que tenga el paciente ante la actividad física que le estemos pidiendo, el catastrofismo que presenten, la percepción de amenaza. Por eso es súper importante que no les metamos miedo a los pacientes cuando hacemos actividad física, cuando hagamos ejercicio. Es una de las principales causas, las expectativas negativas y el catastrofismo, de generar una hiperalgesia inducida por la actividad. ¿Esto qué es? Que hago ejercicio y me duele más. Entonces, le atribuyo a la actividad física la causalidad de que tenga más dolor, con lo que dejo de hacer. Error. No tenemos que caer en eso, porque eso sí que se ha visto que no va a mejorar. En cambio, el mantenimiento, el que hagan actividad física mantenida en el tiempo, sí que les ayuda, mejoran. Les viene mejor, tienen menos dolor. Entonces, es súper importante que no caigan en esa hiperalgesia inducida por el ejercicio. Y si caen, tranquilizarlos. Es algo que puede pasar, no pasa nada, ¿vale? Por eso es tan importante el mensaje y la información que les demos. ¿Vale? Bien. Vale, ahora os pregunto, ¿es seguro hacer actividad física con una persona con dolor persistente? Bueno, pues, mirad, esto es una gráfica que es del libro de Explicando el dolor, de Mosley y Butler, ya los conocéis, ya los ha mencionado Jackie, lo ha mencionado también Miguel. ¿Qué vemos? Que un dolor, cuanto más tiempo está con nosotros, menos tiene que ver con los tejidos y más con el sistema nervioso central. Entonces, teniendo en cuenta los factores que hemos dicho, los cambios que hemos mencionado antes a nivel de los patrones motores y demás,
Es completamente seguro, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estará más asociado a ese sistema nervioso central, no tanto a los tejidos. Bueno, en este estudio podemos ver, se miró a ver si era seguro o no hacer actividad física en personas con dolor lumbar. Y efectivamente, el resultado era que era completamente seguro. No había un mayor riesgo de lesión en personas con dolor lumbar bajo. Y no solo eso, sino que se veía encima una mejora a nivel de todos los factores todos los factores que derivaban del dolor. Factores psicosociales, todo lo que hemos comentado antes. Vale, y ahora vamos un poquito más al meollo. ¿Cómo haremos actividad física con una persona con dolor persistente? Porque dices, ¿qué? Entonces, ¿qué hago? ¿Les lanzo y les pongo a hacer un WOD de CrossFit? Pues hombre, no. ¿Vale? ¿Cómo lo haremos? Con exposición gradual y proporcionándoles un contexto de seguridad. Lo podéis deducir con lo que os he ido comentando antes. Iremos poco a poco. Para explicar esto, ¿cuál va a ser la dinámica de la exposición gradual? Vale. Esto también es de Mosley Butler. Usa el símil de las montañas gemelas. Vemos en la montaña izquierda, que es antes de la lesión, antes del evento doloroso, tenemos una situación que vemos, la TT es el umbral de tolerancia de los tejidos y la PLD esta es el umbral de protección del dolor, la línea del dolor. Como bien decía Iñaki, una de las funciones del dolor es avisarnos de que se pueda dar una posible necrosis. Entonces, el umbral de activación de dolor suele estar antes que el umbral de tolerancia de los tejidos, más cuando hablamos de exposición de dolor, o sea, de exposición de actividad física. Después de que tengamos una lesión o que tengamos dolor persistente, esta situación cambia. Los cambios en los patrones motores, cambios de la kinesiofobia, la atrofia por desuso, va a generar que el umbral de tolerancia de los tejidos disminuya. Veis que la NTT, que es el nuevo umbral de tolerancia de los tejidos, ha disminuido. O sea, esos tejidos aguantarán menos, lógicamente. Pero mirad qué ha pasado con la PLD, con la nueva línea de protección del dolor. Ha caído en picado, ha bajado muchísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que sienten dolor muchísimo antes de que el tejido vaya a sufrir ningún daño. El sistema se está anteponiendo al posible daño que pueda generar. Bien, hemos añadido un par de líneas en medio, que es la línea base. La línea base es la línea a partir de la cual mi cuerpo empieza a generar adaptaciones. Una línea hormética, digamos. Y la línea de reactivación es aquella que ya me genera un pico de dolor. Normalmente, en un caso del lumbalgia, lo más fácil que podríais entender es cuando me pega el zambombazo, me tengo que ir a urgencias, me tienen que poner el relajante muscular o el diclofenaco, lo que sea. Ya me he generado un patrón descendente de protección, aumento el tono, no me puedo mover. ¿Vale? Eso sería la línea de reactivación. ¿En qué línea nos moveremos? Pues entre esa franja, entre la línea base y la línea de reactivación. Quiero que el cuerpo genere adaptaciones, pero sin llegar a pasarme de intensidad. ¿Es normal que tenga molestias cuando hago actividad? Sí, por supuesto. La línea de protección del dolor la tengo que rebasar. ¿Vale? Entonces, si tienen alguna molestia, es normal, no pasa nada. ¿Vale? Es necesario. Bien, ¿y qué va a ir dándose de forma progresiva? Pues esto va a generar de forma progresiva un aumento de la línea base. O sea, la dosis hormética, la dosis de ejercicio que le tengo que dar, tiene que ir en aumento, porque la línea a partir de la cual mi cuerpo genera adaptaciones irá en aumento. Igual que el umbral de tolerancia de los tejidos, mis tejidos irán cambiando, irán ganando en capacidad. ¿Vale? Y no solo esto, aquí no vemos, la línea de reactivación también irá aumentando en cuanto a intensidad necesaria para la activación, y la nueva línea de protección, lo mismo, irá en ascenso. Y no solo esto, aquí no lo vemos, pero el umbral de tolerancia de los tejidos y la nueva línea de protección del dolor irán acercándose, haciéndose una situación más parecida a la anterior que hemos visto. Que la nocicepción se dé, que el dolor, perdón, se dé en los momentos que se tiene que dar. Vale. ¿Y cómo se le da ese contexto de seguridad? O sea, ¿cómo generamos seguridad? Pues precisamente eso, dándole ese contexto de seguridad. El contexto de seguridad puede ser muy personal. O sea, para mí igual, mi contexto de seguridad puede ser el monte, porque es algo que me genera muchísimo bienestar. Para una persona puede ser la playa, el mar. Pues si puede hacer actividad física en ese contexto que le genera seguridad, chapó, que vaya ahí. ¿Vale? Que se sienta bien. Que sea lúdico. Hay un ejercicio que nosotros hacemos mogollón en nuestras sesiones, que a mí me encanta, mis compañeros lo saben bien, el pizzero, me encanta, se lo pasan teta. Gente que no se puede mover,
que te vienen con un patrón de que no menean las lumbares ni a tiros, les pones a jugar al pizzero y se vuelven locos, se ponen a correr, se ponen a saltar, es una barbaridad. O sea, ese ambiente lúdico lo que hace es disminuir la hipervigilancia y hacen que se muevan de una forma mucho más libre, que al final es lo que queremos hacer. Generarles expectativas realistas y alcanzables. ¿Vale? Esto es muy importante. Darles pequeños objetivos que puedan ir alcanzando. No fragilizarles. No decirles no puedes hacer. No, ten cuidado que te vas a hacer daño. No. Es lo que hemos comentado, la información. Antes lo ha comentado Iñaki, lo ha comentado Miren. No tenemos que fragilizar a nuestros pacientes. Estamos constantemente fragilizándoles. Todo el rato. Se les da una información, encima, aparte de errónea, súper fragilizante. Y no es real. Entonces, vosotros tampoco caigáis en ello. Y el efecto Pigmalión, ¿qué es el efecto Pigmalión? Es que dependiendo de cómo hablemos a nuestros pacientes o cómo nos hablemos a nosotros mismos, podemos generar unas profecías. Lo típico de que si tú le dices al niño, ten cuidado que te vas a caer, ¿ves cómo te has caído? Al final estamos generando una especie de profecía. ¿Vale? Pues no, darles confianza. Claro que sí, tú lo puedes hacer. En caso de que te pase cualquier cosa, aquí estoy para ayudar. Entonces eso influirá también, y eso lo percibe la gente. ¿Vale? Vale, más. ¿Y qué ejercicio podemos hacer? ¿Hay alguno mejor? ¿Hay alguno peor? ¿Qué hago? ¿Estiramientos? ¿Hago yoga? ¿Hago pilates? ¿Qué hago? ¿Hago natación? El ejercicio fetiche para todo traumatólogo y gente con dolor de espalda. Bueno, pues ¿qué nos dice la evidencia? Revisión sistemática, que vamos siempre a nuestras revisiones. Aquí se analizó diferentes abordajes que simplemente lo que hacían eran abordajes de estiramientos, abordajes de entrenamiento de fuerza y abordajes aeróbicos. ¿Qué vieron? Que solamente con este tipo de abordajes no mejoraban los pacientes. En cambio, la combinación de todos ellos, la variabilidad en cuanto al movimiento y al ejercicio que haga, es donde se han visto mayores beneficios. Entonces, no es un ejercicio mejor que otro, sino tenemos que hacer muchos diferentes. La combinación, que sea variable, diferentes movimientos. Bien, más. Wow, mirad, ¿qué es esto? Una escoliosis lumbar derecha. ¿Creéis que esta persona podrá correr? No, hombre, ¿cómo va a correr con esa escoliosis, por favor? Bueno, pues Usain Bolt tiene una escoliosis lumbar y una dismetría en las piernas. O tiene una pierna más corta que otra. Esto no le ha impedido ser el hombre más rápido del mundo. Así que una escoliosis no te limita en tu vida. Una hipercifosis no te limita en tu vida. Una rectificación tampoco, ni una inversión de la curva. Nuestro cuerpo es moldeable, es adaptable. Entonces, cualquier hallazgo en cuanto a la morfología de nuestra espalda o nuestro organismo, si es de forma progresiva, no nos tiene que limitar, no es algo limitante. Vale, más. Pues lo que antes nos ha comentado Iñaki, el tema del correr, es el estudio que tenemos aquí debajo, es de enero del 2024. Es una revisión sistemática en la que se vio el impacto que generaba el correr en los discos intervertebrales. ¿Qué se veía aquí? Que no solo no era malo el hecho de correr, sino que se veía que en el medio o largo plazo la salud de esos discos intervertebrales tenían una leve y una moderada mejoría en su nutrición, en su estado trófico. Con lo que no es peligroso correr. Y vemos en el otro lado, esto es un estudio piloto, el que veis arriba a la izquierda, es un piloto de estudio, se hizo con 6 pacientes, en los que se miró la composición de las rodillas dentro de la articulación en diferentes situaciones. Fue media hora antes y después de estar sentados, que era la parte del grupo control, y media hora antes y después de correr. ¿Qué se vio? Una disminución de las citoquinas proinflamatorias después de correr. O sea, correr reduce la inflamación. Toma ya. Y se vio también una disminución de la matriz oligomérica del cartílago. Sin más. Esos son unos mediadores que parece que están relacionados con la artrosis. O sea, correr no solo reducía la inflamación, sino que encima prevenía de la artrosis de rodilla. Esas son las conclusiones de este estudio piloto. Ya los tenéis también si quieres echarles un ojito. Bien. Joder, cómo me estoy liando. Vale. ¿Y cuál es el mejor ejercicio? ¿Cuál es el mejor ejercicio? Pues no lo hay. No hay un mejor ejercicio. ¿Cuál vamos a hacer? El que le gusta a la persona. Busquemos ese ambiente lúdico. ¿Vale? Tiene que hacer algo que le guste.
¿Nadar es bueno? Si te gusta. Si no, no. Si yo te digo que vayas a nadar porque es bueno para tu espalda y no te gusta, vas a estar todo el rato poniendo el foco en la espalda. Generas una actitud hipervigilante, estás todo el rato pensando en la espalda, pensando en la espalda, pensando en la espalda y no te va a venir bien. Seguramente genere una hiperalgesia. ¿Vale? Entonces, hacer algo que cambie el foco, que sea lúdico, que nos guste. El que suponga un desafío, que sea algo nuevo, que pueda generar adaptación. Y el que no se repita. Variabilidad. Buscamos más variabilidad. Muchos ejercicios diferentes. No especializarnos en unos. ¿Vale? Entonces, no hay un ejercicio. Nos tendremos que adaptar a los gustos de la persona. Vale. ¿Qué queremos hacer? Generar esa modulación descendente. ¿Cómo? Fomentando la activación de diferentes neurotransmisores, que son este cuarteto de la felicidad que le llamamos. La dopamina, oxitocina, endorfinas y serotonina. Dopamina, cuando alcanzamos objetivos alcanzables, ¿no? Cuando dormimos bien. Ese estado de euforia, cuando encuentras un sitio para aparcar, cuando llevas 20 minutos y no encuentras, y dices, hola, qué bien, he encontrado el sitio. Eso es dopamina. ¿Vale? La oxitocina, ¿os suena? Seguro que sí, ¿no? Del embarazo y demás. Vale. Pues es el neurotransmisor que se libera, la hormona que se libera cuando tenemos, es la hormona del afecto, digamos, ¿no? Por eso las madres lo liberan en el momento del parto. Entonces, el acompañarme de gente que me suponga un plus, que sea un apoyo, eso influirá en mi evolución. La serotonina, perdón, pues, la actividad física, igual que la endorfina. La serotonina, el hecho de estarnos al aire libre, en espacios que me generen bienestar. Las endorfinas, cosas que nos gusten. Todo esto nos produce bienestar. Entonces, supongamos que hacemos una actividad física que me gusta, rodeado de gente que me supone en un ambiente que me genera seguridad y encima me agrade, y busco y consigo objetivos alcanzables. Cóctel perfecto, tenemos el cuarteto genial. ¿De acuerdo? Vamos, que resumiendo, tenemos que hacer una exposición gradual. La gradualidad es clave. Si con gente sin dolor somos graduales, hacemos un aumento de cargas progresivas no lineales, en gente con dolor la progresión tiene que ser mayor. ¿Vale? Tenemos que ir de forma muy poco a poco. Y esto va a ser clave. Sobre todo para fomentar la adherencia. Porque es lo que queremos hacer. Esta gente es poco adherente por norma general. Tenemos que fomentar esa adherencia. Proporcionarle ese contexto de seguridad. Variabilidad en la actividad y movimientos que se muevan. Se tienen que mover. ¿Vale? Y nada, para terminar, una pequeña reflexión que quiero hacer. Yo soy un estoico de cabo a rabo, me encanta el estoicismo. Y no podía dejar pasar la oportunidad de soltaros este par de frases. Uno de ellos es de Séneca: no hay árbol más sólido y fuerte que aquel contra el que choca un viento continuo. Pues gracias a la misma y violenta sacudida se afirma y echa más hondas raíces. Frágiles son los que en un abrigado valle crecieron. Lo que decía Iñaki, en el barómetro de 2022 salió un 25,9% de dolor persistente. En el 2017 andaba en torno al 20%. Vamos en aumento. La sociedad se está volviendo cada vez más cómoda y estamos exponiéndonos cada vez menos. Mira, abajo os he puesto una fila de gente esperando a coger en las escaleras mecánicas, y la de la derecha es la fila de la parada del metro de Santuchu, esperando a coger el ascensor para subir del metro. Entonces, tenemos que movernos. Un poquito de estresor, la actividad física no deja de ser un estresor, va a generar modulación, va a generar cambios a nivel orgánico. Entonces, tenemos que huir un poco de esa comodidad. Y como decía Marco Aurelio, comenzar es la mitad del trabajo. Comenzar nuevamente con la mitad restante y habrás terminado. O sea, que se empiecen ya, que no dejemos para mañana lo que podíamos hacer hoy. O sea, que no caigamos en la procrastinación. Los cambios tienen que empezar desde ya. Y tenemos que fomentar esos cambios. Y con esta chapita termino.
¿vale? Y os dejo con el equipo, que somos unos cuantos, faltan unos cuantos todavía aquí, que seguro que les hubiera gustado. ¿Vale? Bueno, y es que... A mí, Esker, Daniel, zure ere bai. Bueno, muchísimas gracias también por ser tan estrictos con el tiempo, porque la habéis clavado. O sea, dijimos 1 hora y media y dejar un ratillo para preguntas y la habéis clavado. Y de hecho, ya tenemos la primera pregunta. Bueno, el que crea conveniente la puede responder. Julia García nos pregunta, con la creciente tendencia a considerar los factores psicosociales que contribuyen en el dolor, ¿es posible que corramos el riesgo de pasar por alto casos en los que sí hay un dolor específico con una causa biológica concreta? No. He entendido que caigamos en el riesgo de no atribuir a un daño real el hecho de que tenga una sintomatología. Claro, pero es que esto normalmente, pues, la gente con dolor persistente lleva mucho tiempo con el dolor y sabemos cuál es ese dolor. Entonces, obviamente, sí que hay una de las cosas que se les dice en las sesiones, y por lo menos soy súper incipiente, o sea, ellos saben cuál es su dolor. Si te aparece un dolor aquí en el costado derecho o bajo, que cuando sueltas aumenta el dolor, es una apendicitis, vete a urgencias que tienen que operar. Entonces, no es todo un dolor sin daño, daño sin dolor, o sea, hay cosas que son de cajón. Si me he pegado un golpe, en principio, nosotros no hemos tenido casos en los que haya habido, ¿cómo lo diría? Que se nos hayan colado daños reales, o por lo menos no somos conscientes, que haya habido daño real y que no lo hayamos sabido detectar. Entonces, realmente estamos hablando de gente que ya ha tenido una valoración. Nosotros les valoramos en consulta también. O sea, hemos hecho una exploración y a veces, hoy mismo he valorado a una persona que tenía un dolor derivado de una hernia discal, una radiculopatía L5, pero es que era del libro, es una radiculopatía que nosotros sabemos detectar. Entonces, que en el transcurso de la actividad física pueda haber un dolor que pueda ser derivado de daño, podría ser. El hecho de hacer actividad física tiene riesgos. Los deportistas bien lo saben. Los que jugamos o hacemos cualquier tipo de deporte estamos expuestos a ellos, pero lo conocemos. Esos dolores es que son diferentes. Este tipo de dolor persistente normalmente es oscilante, te duele a la mañana, luego a la tarde no te duele, no está tan relacionado con los tejidos. Yo cuando me hago un esguince me duele todo el día, todo el rato, es un dolor constante. Apoyo y me molesta. En el dolor persistente no es bien así, no responden bien a la medicación analgésica. No creo que sea un problema. No. Esta duda es bastante habitual cuando se habla del abordaje biopsicosocial, ¿no? Y es lógico, ¿no? Y es entendible que, desde luego, tenemos que estar todos los que trabajamos desde este enfoque en alerta para que no se nos escape este tipo de situaciones, ¿no? Yo estaba hace poco en el congreso de la SEFID en Valencia, de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, y allá uno de los ponentes, que el presidente de la sociedad, comentaba, ¿no? Pues eso, de que estas cosas pueden pasar y que tenemos que estar atentos, y contaba de un caso, ¿no? De que pues, alguien que llevaba no sé cuántos mogollón de años con dolor y que al final se le encontró no sé qué, ¿no? Vale, y esto evidentemente puede pasar, claro que puede pasar, ¿no? Pero ¿cuántos casos de estos hay en los miles de pacientes que atendemos con dolor persistente? Pues serán muy pocos. Pero puede pasar lo mismo que pueden pasar en cualquier otra circunstancia, ¿no? Que en consulta normal, ¿no? De un médico o de quien sea, que se te pase un paciente, que se te pase un diagnóstico, ¿no? Pero nosotros, yo creo que lo ha explicado muy bien Daniel, ¿no? O sea, desde luego la experiencia que tenemos nosotros, y esto también se nos planteó en otra reunión, ¿no? De que en la migraña, ¿no? Los grupos de pacientes con migraña, que no se nos escape alguien que pueda tener un tumor cerebral, ¿no? Que venga con dolor de cabeza y que al final, en vez de tener una migraña, tenga un tumor cerebral. A mí se me hace bastante raro que eso pueda llegar a pasar, y de hecho en las experiencias que teníamos nosotros en San Martín con 400 pacientes no hubo ningún caso de eso, ¿no? Y luego, pues lo que dice Daniel, hacemos la valoración también y, hombre, somos profesionales que conocemos un poco las banderas rojas y siempre estamos alerta, ¿no? de que estos
de cuando pueda aparecer una bandera roja y que no se nos escape, ¿no? Entonces, yo creo que la posibilidad de que pase, como en este caso que he contado en la SEPID, pues el cero no puede haber un 0%, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que es lo suficientemente baja como para trabajar con unas ciertas garantías y seguridad, ¿no? Y estar, por supuesto, siempre atentos, ¿no? De ante cualquier cambio. Sí, además es mucha más la gente que está con dolor persistente que la gente que se puede escapar con algo agudo que no se detecte igual inmediatamente o en unos pocos días, ¿no? Julia tiene otra pregunta que yo también la tenía apuntada. Daniel, ¿nos puedes explicar el juego del pizzero? Sí. Vale. Nosotros tenemos aquí unos cojines de goma espuma y les pongo que cada uno tiene, esa es la caja de pizza y la tienen que llevar, tienen que protegerla, la tienen que proteger de sus competidores. Cada uno lleva su caja. Los competidores tienen que intentar sabotear al otro. Entonces, simplemente se ponen a correr para que no les tiren su pizza y al final lo que hacemos es modificarles el foco, están pensando en nosotros, incluso los cervicales, la gente que tiene dolor cervical persistente, empiezan a girar el cuello como si no hubiese mañana sin tener ningún tipo de foco. Y luego encima yo lo que les hago es que si se lo tiran, tienen prenda. O les hago supermanes, o les hago sentadillas o algo tienen que hacer. Y les encanta, o sea, nada, les pongo 2 minutos o depende de lo que es y se vuelven locos. Luego ya para un poquito más de esto les digo, y ahora si queréis, si alguno lo habéis conseguido tirar, os dejo que le tiréis vuestra pizza a ver si se la tiráis también. Eso sí, prenda tú también, ¿eh? Es muy divertido, se lo pasa muy bien. Yo tengo otra pregunta también. Se ha hablado mucho del concepto de catastrofismo. ¿Nos podéis dar, no sé, algún consejo para cómo gestionarlo con este tipo de personas? ¿Cómo abordar ese catastrofismo con estas personas? La verdad es que no es nada fácil abordar ese aspecto porque realmente muchas veces está muy integrado en su esencia emocional. Pero sí que se aborda desde el punto de vista de ofrecerles su realidad, ¿no? de enseñarles cómo realmente parte de lo que les está pasando no tiene que ver con ninguna lesión, que eso, cuando lo llegan a entender realmente les ayuda a hacerlo. Y luego poco a poco ellos van teniendo que descubrir, ¿no? Animándoles a que vayan moviéndose y que sean capaces de reconocer eso que están consiguiendo, ¿no? Y es algo que lo mismo que ha sido un proceso, como han llegado a ese catastrofismo y esa, ¿no?, sensación de ser un horror su vida, ¿no? Muchas personas nos dicen que su vida es una auténtica mierda. Me han dicho, una mierda, vivir así no quiero vivir, ¿no? Pues poco a poco, según van viendo una vía de esperanza y demás, van consiguiendo también, salir un poco de ese catastrofismo, ¿no? Sí, pues básicamente es el darles, a través de la nueva información que les otorgamos, que les damos, es quitarles esa percepción de amenaza que tienen, ¿no? de lo que les ocurre, ¿no? Y de esa desesperación de que, ¿no?, la situación en la que están, de que llevan tanto tiempo, tantos años y les han visto tantos profesionales que ya han tirado un poco la toalla, pues ofrecerles también, como decía Daniel, también unas expectativas realistas, ¿no?, de lo que se puede llegar a conseguir poco a poco, que es un proceso, por supuesto les decimos, ¿no?, que esto no es de hoy para mañana, ¿no?, que es un proceso y cada persona tiene su proceso y pues eso, generar esas expectativas y poco a poco, y sobre todo quitarles la idea de que tienen algo grave también, ¿no?, de que ese dolor se corresponde a algo que probablemente les hayan dicho, porque es que luego las cosas que nos cuentan los pacientes también, la verdad es que son tremendas, ¿no?, que muchos profesionales mejor si nos callásemos que decir esas barbaridades que se les han dicho muchas veces a los pacientes, que luego dices, pero ¿cómo no va a estar así con lo que le han dicho, ¿no? O sea, que le han dicho que van a acabar en una silla de ruedas, ¿no? O que tienen una artrosis de caballo, ¿no? O sea, esos artrosis de caballos muy así, ¿no? O sea, mensajes tremendamente catastrofistas también, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo no van a estar ellos así, ¿no? Entonces, claro, desmontar todo eso, pues cuesta, pero
bueno, yo creo que se puede conseguir. Y muy unido a este concepto de catastrofismo está el de la indefensión aprendida, que, claro, estas personas llevan tanto tiempo intentando salir de esa situación sin conseguirlo, que tienen la sensación de que no es posible, ¿no? No sé si conocéis el cuento ese del elefante, que de pequeño le ataron a un maderito pequeño y aprendió que no podía moverse de ahí, y en el momento que ya se hizo grande seguía estando ahí, como si no podría moverse. Cuando haciendo un movimiento pequeño sería capaz de soltarse de ese maderita, ¿no? Y eso va muy unido también al tema de género, en el que, bueno, pues es muy parecido a las personas que sufren violencia de género, en el que al final, ¿no?, lo que ocurre es que muchas veces desde fuera dices, ¿cómo no sale esta persona de esa situación si podría salir, ¿no? Pues un poco se genera esa misma situación psicológica, ¿no? De esa sensación de indefensión que no puede salir. Y eso sí que es algo que trabajamos mucho también en las sesiones. Bueno, podéis seguir preguntando a través del chat, que todavía nos quedan 10 minutillos. Yo, mientras tanto, como tengo otra pregunta también, pues aprovecho, ya que estabas, Miren, con la palabra. Has comentado antes que de momento existe una única unidad de afrontamiento activo del dolor ahí en Gasteiz, y que hay previsión, ¿no?, de extenderlo. ¿Esto cómo va a ser? ¿Hay plazos? ¿Va a ser una unidad por territorio? ¿Se va a extender a las capitales? ¿Nos puedes adelantar algo? Pues no sabemos exactamente cómo se va a hacer, pero sí que en aras a la equidad, ¿no?, que Osakidetza quiere promover, pues sí que es importante que esto se dé de primeras. Tenemos que empezar a sacar datos, por eso también les pedimos a los participantes que nos rellenen muchos cuestionarios y muchas cosas. Estamos haciendo una investigación con la colaboración de Bioaraba bastante potente, y con la colaboración también de la Universidad de Deusto, y bueno, entonces, cuando tengamos datos, pues bueno, eso va a reforzar que eso vaya más deprisa, ¿no? Pero sí que la idea es en cuanto se pueda. No se sabe exactamente por la organización que tiene Osakidetza si va a ser una unidad por OSI, que eso sería lo que, idealmente querríamos, ¿no? Las OSI, no sé si conocéis, es cada hospital tiene asignado como una zona de salud de primaria, y entonces aquí en Álava solamente hay una, pero en Vizcaya pues hay bastantes, y en Guipúzcoa también. Entonces no sabemos muy bien cómo se va a hacer. Nuestra idea es que sea lo más amplio posible, pero bueno, de momento pues hasta el 25 finales, no creo que podamos tener otra en marcha. Muy bien, pues bueno, de momento como veo que no hay más preguntas, no sé si tenéis algo más que añadir, Iñaki, Daniel y Miren. Si no, iremos dando ya por finalizada la sesión. Pues, ¿Qué os parece? Por nuestra parte, yo creo que... Sí, agradecer la escucha y la paciencia, que os hemos querido transmitir un montón de contexto, de mensajes, de todo, y igual nos hemos aturullado un poco. Pero es que habéis continuado y bastantes. Y gracias por el interés por este tema, ¿no? Que esperemos que haya servido para algo, y bueno, y si en algún otro momento necesitáis alguna otra cosa, pues por parte de la unidad, pues que aquí estaremos. Hombre, daros las gracias a vosotros. Gracias otra vez por la claridad de la exposición y por la brevedad, por ser tan estrictos con el tiempo, y a ver si tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos en alguna jornada de este tipo, para seguir hablando del tema, que yo creo que es muy interesante y que además es de creciente actualidad, la que seguro que tendremos oportunidad. A ti, Iker. Si necesitas, pues oye, aquí lo tienes. Sí, dispuesto. Encantados. Eskerrik asko guztioi, hurrengora arte. Mila esker. Sí. Por favor, Gracias.